Buenas. Buenas, ¿qué Hola, tal? Sofi, ¿cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? Sí, mucho tiempo. Te echaba de menos. Y también, Bueno, bueno, yo soy Gadiola, soy una drag antirracista que vive en Madrid. y yo soy Sofía, una artista y periodista peruana que también vive en Madrid y que es muy fan del helado de limón. Y yo soy muy fan de los marcianos de maracuyá de 1 euro de mi barrio. Yay, este verano se quiere, se Se requiere, se necesita. necesita, sí. Esto es Línea Caliente, un espacio de destripe. Sí, para hablar, para conversar y bueno, hoy tenemos, bueno, primero nuestras redes, que siempre nos olvidamos al principio. Ya. Siempre se me olvida que tengo Instagram. Sí, bueno, está @indaframe.itf y yo estoy también como @SofiaWongM. Yo estoy en Twitter como Gadiola Drag. En Twitter yo estoy teniendo más seguidores ahora en Twitter que... Pues no sé, la gente está que migra un poco. Sí. Y en Instagram soy Gadiola, @Gadiola y ya está. Y en TikTok también, @Gadiola, aunque no subo nada. Hoy tenemos un invitado muy especial. No culpo a mis padres por no saber hablar un quechua fluido, ni culpo a mis abuelos que tenían como lengua materna el quechua. Sucumbir a la alfabetización española ya siendo madre y padre. Faltaría más que no vieran esos procesos de occidentalización una necesidad por sobrevivir y cuidar a sus hijos y nietes de una sociedad que odia todo aquello fuera de la blanquitud, al punto de buscar su exterminio sistémico. Y aún así, aquí estamos, accediendo a las universidades blancas, les que pudimos, para estudiar nuestras propias culturas, buscando descentrar el eurocentrismo y desaparecer la blanquitud. Yo, como todos ustedes, también llegué hasta aquí para seguir contaminando con muertos y vivos los espacios pulcros y silenciosos. Hola. Buenas, muchas gracias, Buenas. Trix. Muchas gracias, Trixie, por estar aquí. Hoy tenemos a una amiga muy especial. Es Trix, en redes es Trixia Chinchay, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cómo te presentarías tú, Trix, para nuestros oyentes? Como una persona X que vive en Madrid desde hace 3 años, que vino por estudios de Sevilla, donde se asentó su familia migrante. Y bueno, no sé, como que ahora reconectando en un principio en Madrid con todo el tema del antirracismo, pues reconectando un poco con mi identidad y ahora mismo como intentando salir de todo eso, ¿no? De quién soy más allá del activismo. Entonces, pues estoy un poquito en ese proceso y bueno, la escritura y el compartir con gente como ustedes me ayuda un montón. Bueno, hoy tenemos precisamente ese tema del que nos comentas, que es un poco la escritura, ¿no? También vinculada con la lectura, que de repente es la contraparte, pero que siempre es como que indivisible, ¿no? Están ahí entrelazadas, precisamente porque para como que cuando escribes hay que releerse uno mismo y ese proceso también es como Tedioso. ahí tedioso. Feo. Sí, hay que amistarse con ese proceso. Yo no sé. Sí. Sí. Proceso largo. Exacto. Y bueno, ¿cómo fue tu primer acercamiento de repente a la escritura y a la lectura, ¿no? Que siempre hay... ¿A qué edad Hay aprendiste historias. a escribir? Y a Bueno, leer. Es broma. creo que aprendí primero a leer por mi cuenta. Lo primero que leí en verdad fue súper mainstream, Harry Potter, porque era lo que se estaba poniendo de moda en ese entonces. Todavía no habían salido las películas, pero fíjate, o sea, mi hermano era la persona que más leía en casa y se comía los libros y se reía de mí porque, claro, yo me terminé de leer un libro en un año, el primer libro de Harry Potter. Entonces, cuando yo me terminé de leer el libro, acaba de salir la primera película. Y bueno, y así en realidad con la mayoría de los libros. ¿Y ¿No? eres Potterhead? No Porque lo- tienes Bueno. un tote bag de Harry Potter. Ah, sí. Wow. Pues sí. Expuesto. Exposición. Sí, pues sí. Sí, un poquito sí. Es que fue eso, fue mi primer acercamiento con la lectura. Y realmente eso, o sea, como que ahí también me di cuenta también que, bueno, pues hay distintas formas de leer y a mí me cuesta mucho concentrarme. Y pues eso, mi relación con la lectura siempre ha sido difícil por eso y por más cositas. Sí, yo me imagino que es precisamente como que complicado está entre
cogerle un poco de gusto al mismo tiempo de que puede ser como un desafío, ¿no? Yo recuerdo que las primeras cosas que leí fue el diario de Ana Frank cuando era muy pequeña y me gustó mucho como que... Pero es bastante impactante también. Sí, sí, No sí. es, No sé cómo... no es como No para sé cómo niños. comprender. ¿Verdad? Sí. A ver, pero también le habría comenzado a leer tipo cuando tendría 9 años, bueno, que también es muy pequeña, pero había pasado yo unos años donde no me interesaba como que leer nada, ¿no? Y a partir de esa historia como que me comencé a meter más y más y leer mucho más y o sea, que pasé de eso a Crepúsculo, como que eso fue algo... Sí, ¿Y yo tú? también leí Sí. Crepúsculo. Sí, sí. ¿Y tú cuál ha sido más o menos tus primeras Pues lecturas? es que creo que nunca he estado como interesada en temas así como grandes sagas hasta la de Susan Collins, la de los Juegos del Hambre, pero eso ya fue más en una edad más avanzada. En Perú no tengo como una memoria de decir, ay, me leí ese libro o tuve esa lectura, no recuerdo la verdad, solamente como el acercamiento de clases y eso, de clase y tal. Porque mi familia, pues mis tíos eran profes, pero tampoco nos inculcaban como una especie de, venga, pues leer este libro ahora. Recuerdo cuando llegamos aquí que tuvimos que hacer como una obra de teatro y obviamente pues el guión estaba escrito como en un formato de libro que se llamaba Se suspende la función. Era muy gracioso porque yo hacía de limpiador del teatro junto con otro amigo. Y también recuerdo del cole un libro que que se llama Un esqueleto en el armario, que era así como medio de misterio y como para gente de nuestra edad, así 11, 12 años. Esos son como mis primeros recuerdos fuertes de decir, mira, me va a leer un libro Mm, y de disfrutarlo sobre todo. claro. Y de escritura, como que los primeros momentos cuando uno comienza. Yo recuerdo, y eso es algo que pues, si le preguntan a mi mamá también se los dirá, de que cuando tenía 7 8 años hubo un concurso de escritura y mi cuento ganó en el colegio. Ah, qué lindo. Sí, y lo recuerdo como que con mucho... Y de hecho tenía una foto donde me parecía ganando, pero la perdí. Pero Ah. mi madre puede dar testimonio de esto. Ay, yo me acuerdo también, como, creo que era primero de secundaria, que era la primera vez como que nos mandaban a escribir una historia. Y me acuerdo que en esa época también me gustaba dibujar mucho. Y, y me puse a hacer una historia como así típica romántica de chico conoce chica y final trágico lo atropella. Oh my. Y me acuerdo haber dibujado incluso al personaje ahí pues eso, en la acera, muerto ahí con la sangre y todo. Muy gráfico. Sí, pero fue linda la experiencia porque como que ninguno de los profes nos había mandado a escribir. Y es como súper Mm. lindo que, pues, que te den libertad, ¿sabes? Porque yo lo consigo así también, como que de que te dejen escribir o que puedas permitirte escribir también es un espacio de libertad. Sí, al final eso como dentro de un sistema educativo donde constantemente están como que chamacándote información, 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 llega un punto donde comienzas a poder imaginar, ¿no? Y esa imaginación, a partir de otras historias que lees, a partir de tu propia imaginación, va explorando los límites de la construcción de tu contexto y cosas así, ¿no? Que me parece bastante interesante. ¿Y tú, Daniela? ¿Qué tal? Pero tú tienes la experiencia de repente más con las obras que han como que hecho dentro de la casa drag. Sí, o sea, dices en cuanto a la escritura. Sí. Escritura, pues de mis primeros recuerdos, uy, no te sabría decir. De los más fuertes que tengo es de cuando estaba en la ESO, que es la secundaria, que nos mandaban un montón, sobre todo porque nos obligaban, obviamente, otra vez volviendo al tema del colegio, nos obligaban a hacer poemarios. Entonces, recuerdo que en tercero y cuarto de la ESO tuvimos que hacer como poemarios, escribir poemas. Y como tips que nos daba la profe era como inspirarnos en cosas que nos gustasen, como música, por ejemplo, o películas. Entonces, me acuerdo que, que yo escuchaba música y como que a veces la traducía, le cambiaba algunas palabras y es como que eso eran mis poemas. Ese era mi poemario. Mi poemario era como música que me gustaba en inglés y traducida al español. Porque es verdad que yo pues no he sido muy de escribir mucho, la verdad. Bueno, no, yo De niño, empecé digo. poquísimo, o sea, realmente creo que cuando he escrito ha sido como también en soledad y siempre en soledad y nada de publicarlo. De hecho, fue lo primero que publiqué fue eso que te enseñé, ¿no? Lo del tema del fanzine y fue más eso. Como digo, mira, pues me voy a autovalidar y ya. Mm.
Sí, eso es muy bueno. O sea, yo de cuando trabajaba como redactora, de repente sí que como que escribía más y publicaba, pero era una revista como demográfica para chicas, ¿no? Mujeres en general, y eran notas muy cortas, entonces comencé a odiarlo bastante porque tenía que escribir un montón al día. Y en mi carrera también, o sea, al ser periodista, o sea, ahí tenía veces que me sentaba y tenía que hacer 2000 palabras, como que intenso. Y también al final de la carrera, como teníamos que hacer un libro y todo, también intenso. Todas las jornadas de hacer como que página tras página, página tras página, y después tener que editarlo, que hasta cierto punto me costó en un principio porque yo venía de estudiar en Estados Unidos un buen tiempo y claro, me había olvidado muchísimo la gramática en español y para mí fue horrible porque encima en mi colegio en Perú Se como nota. que... Gracias. Ay, no, pero sí, o sea, pero en ese momento se notaba y era súper frustrante de eso, o sea, como que tener que volver como que a familiarizarte con un idioma que es tu idioma, como que el primer idioma que hablas, ¿no? O sea, en mi caso. Y me sentía súper mal, sentía que no había muchas herramientas y que era más como que como que había mucha vergüenza por alguna razón, ¿no? Como no poder redactar de la manera en que otros que redactaban porque habían tenido acceso a otro tipo de educación o habían estado todo el tiempo aquí, habían estado todo el tiempo en Perú o en un país hispanohablante. Entonces eso me costó en un principio mucho y al final como que se volvió más un músculo que lo tenía bastante desarrollado. Y ahora creo que lo he perdido un poco porque estoy tratando de retomar, por ejemplo, la escritura más por el tema de la poesía y ligándola al audiovisual, es algo que me gustaría hacer mucho, pero me cuesta como que despegarlo del, como que Del de, periodismo. sí, de esta como que escritura tan intensa que hice en su época y que lo peor es que nunca tuvo un fruto como tal, porque el libro que se hizo nunca lo publiqué como tal, Claro. mi tesis como que también está ahí sentada cogiendo polvo, eh, Como todas las tesis. sí, claro, entonces es como tanto esfuerzo que, por ejemplo, o sea, hay ciertas investigaciones que sí le he dado más como que cancha, sobre todo en la universidad comencé a investigar sobre la presencia de mujeres y feminidades en diferentes rubros como la ciencia, ¿no? Hoy en día me especializo investigando en cerca de mujeres y feminidades y personas no binarias en el arte, entonces eso como que ha ido ya Qué transformándose serio un poco. todo, ¿no? Como Qué serio. ¿Nunca te has permitido como una licencia de escribir, como por ejemplo? hago muy malos poemas. Tengo malos Pero es todo poemas. muy serio. Yo, por ejemplo, ahora que estamos hablando ya de una edad más avanzada, cuando estaba en el bachillerato, yo era muy fan de las series tipo Glee, tipo de esas cosas, en plan de Uy, adolescentes sí. y cosas americanadas. Entonces, descubrí que estando en páginas web como Tumblr y por ahí, que mucha gente que ve esa serie lo que hace es coger la historia, los personajes y crearse sus propias historias. Oh, wow, Entonces yo me me encanta. apasioné me apasioné con el fanfiction y sobre todo eran historias de amor y de sexo. Entonces yo empecé a escribir historias de amor y de sexo que yo creo que ni siquiera había tenido a lo mejor ni mi primera experiencia sexual, pero ya escribía de sexo, ¿sabes? Y era muy gracioso porque cogía como a dos personajes de esa serie, les ponía como en dramas, en plan súper que sus padres les pegaban, que le echaban de casa, no sé qué, luego se encontraban y eran novios. Y como que era una forma, y me acuerdo que hasta tenía a una persona que me leía lo que yo escribía, es mi beta. O sea, tú el que lo escribes eres el alfa y la persona que te lo corrige es la beta. Entonces yo Wow, sí, me conocía estas dinámicas. Jerárquico. claro, claro, Sí, sí, de porque, sumisión porque, editorial. porque tú se lo pasas a otra persona que te corrige las faltas de ortografía Sí. y sobre todo yo, porque o sea, si ahora imagínate antes cómo era. Y tenía como muchos errores gramaticales en general. Uf, Y y sí, yo. y eran Sí. como, O sea, encima te burlas de mí, pero también me pasaba. Y tú vivías en un país hispanohablante, ¿eh? Ya. Pero era gracioso, no sé, escribir como de huevadas, ¿sabes? De esas cosas, de ese tipo de cosas tan de Claro. adolescentes. Es que yo también iba por ese lado con el tema de la libertad, porque sí es verdad de que una cosa es como escribir porque te mandan a escribir sobre este tema y tienes que cumplir cierto número de palabras y eso es como que, pucha, está súper emparapetado, ¿no? De que tengo que hacer esto y de esta manera y tal y cual, y es lo que te mandan también en la universidad. Lees esto, escribe de este modo, te lo va a corregir otra persona y esa persona, pues si no le gusta tu estilo, te lo va a calificar según, pues es lo que vea. Y a mí es para mí fue como también ese filtro o esa manera por la que
tuve que pasar para escribir bien. Y no, yo sé que no escribo bien y sinceramente tampoco me apetece llegar como al academicismo de que es considerado bien una buena escritura y que es malo, porque realmente es como que ahí es donde siento que me estoy perdiendo, ¿sabes? Sí, y es tan subjetivo y también como que hace un tiempo leí un tweet que hablaba acerca de cómo escribían algunos autores, sobre todo en filosofía, y cómo era tan confuso y todo el mundo es como, ah, sí, eso está súper bien escrito, no se entiende ni mierda, pero bueno, está súper bien escrito y súper profundo. O los hombres cuando hablan de las mujeres, también del cuerpo de las mujeres o de Ah, mujeres como teniendo sexo, Neruda, sí, Ah, como sí. cosas así como ya. tan, Ajá, no sé. bellos. Sí. No, exacto. De hecho, aquí tengo como un secreto que es como que lo comenté de hecho con Pietro, con otro compa que también hizo filosofía, y dijimos, oye, ¿tú te has leído estos libros que son como cabeceras de la filosofía? No, yo me iba por manuales. Bueno, pues yo también. Esto deberíamos sacarlo y decirlo, ¿sabes? Que mucha gente de filosofía se ha pasado la carrera leyéndose manuales, y es verdad, porque es que al final, o sea, un libro tocho que me haya leído en plan de filósofos gordo era de Levinas y era justamente pues porque era mi autor de tesis, ¿no? Tu crush. Sí, también. Sí. Ya costumbre, en verdad. Wow. De eso de dormir juntos así. Ay, a mí me pasó con Sartre en su momento, que como que Uf, leí uno y lo sentí como un rompecabezas, como un rompecabezas. Era como, ¿cómo esto puede tener este significado y eso también? Como que, pero me parece, honestamente me parece un poco una trampa, ¿sabes? O sea, darle un significado por contexto a o sea, tres significados a la misma palabra en una sola párrafo es hacer trampa porque no te quieres buscar como que... Y bueno, es súper respetado y sus ideas también han tenido un cierto impacto y cosas, y es interesante de cierto modo, pero como que hoy en día creo que podemos movernos hacia adelante y generar esas guías, ¿sabes? Que no, claro, no te hagan ahí... que yo creo que también como que a mí como que me permite, lo que me, digamos, me legitimó, me dio licencia de, oye, sé tú mismo, que al final tú también tienes la capacidad, fue justamente las lecturas feministas, porque era como que en toda mi carrera era un montón de hombres blancos europeos o anglosajones que, pues eso, ¿no? Incluso la lectura anglosajona era como la filosofía más fácil de entender, pero eran hombres también en su mayoría, diciéndote cómo funciona el mundo, cuál es un pensamiento y etcétera, ¿no? Y era como que realmente con mi primera asignatura de feminismo fue como que darte cuenta de que pues hay otras maneras de pensamiento y que también escriben mujeres y aunque sean blancas, porque mi introducción también fue de feministas Claro. blancas, claro. Vos hablando de Sartre, de Simone de Beauvoir, como que fue Claro, más, sí, sí. por ejemplo. Pero también te puede resultar más cercano, ¿no? A la experiencia. Y justo ahora estaba leyendo un post que había publicado Janet Tineo y hablaba justo de esa cosa súper linda de em, cuando ellos escriben es este objetivo, cuando nosotros escribimos es parcial, y estaba, perdón, estaba citando a una autora que ahora mismo no lo recuerdo, y era como todo el tiempo esto, ¿no? Ellos son neutrales, nosotros somos de experiencia, ellos son objetivos, nosotros somos subjetivos y todo en esa línea, ¿no? Como todo el tiempo como mismos valorando, mismos valorando nuestras propias creaciones y yo creo que en ese mundo hemos crecido todos, en verdad. O sea, por lo menos los que estamos aquí, en esta mesa, ¿no? Hemos crecido como menos valorando nuestra creación, nuestra capacidad, o que podemos ser eso, pues agentes de escritura y de creación. Claro, eso y es Grada Quilomba. Ajá. Ujú, sí, sí. Es que también lo vi y me gustó mucho porque Sí, de verdad que es así y te cuesta precisamente como valorar esa visión del mundo que como que se es puesta desde afuera, ¿no? Por eso en un principio me interesó bastante leer acerca de, por ejemplo, desde la biología, ¿no? Porque se había construido como que este binarismo y este binarismo jerárquico, ¿no? Entonces, de dónde viene? Como que porque es algo en lo que hemos nacido, ya estaba hecho, ¿no? Pero también me interesa saber de qué, por qué, para quién, porque, o sea, no tenía, y lo mismo pasa de repente con los fanfictions que dentro del circuito literario se volvió toda una revolución que la gente se pudiera autopublicar, ¿no? Y de ahí sale, por ejemplo, novelas súper exitosas como, bueno, novelas entre comillas, Fifty Shades of Grey, ¿no? Comenzó también como un fanfiction. 50 sombras de Grey. Ay. Sí,
Exacto, esa supuestamente era un fanfiction de la misma de Crepúsculo, pero más spicy, más como picante de lo sexual y como que también esa libertad de explorar ese lado y cómo se volvió un fenómeno hacia las mismas mujeres, ¿no? Sí, de mujeres hablando de sexo, Sí, básicamente. y en el fanfiction está como que tan presente. Yo recuerdo, no sé si acá también era popular, pero es una aplicación que se llama Wattpad. Sí, Sí, también. ¿no? O sea, sobre Wattpad. todo entre Ujú. jóvenes. Sí, sí. Pero también es eso, como que De One Ujú. Direction, en plan, cosas así. O sea, Sí. de mujeres bisexuales, lesbianas o heteros, hablando de sexo gay entre hombres, sobre todo. Wattpad se utilizaba un montón para hablar de sexo gay. Y, o sea, mujeres hablando de sexo gay es una cosa que me apasiona, la verdad. Es fuerte porque plan, también se llegaron a publicar libros Sí, sacados de un Wattpad. montón, O sea, sí, un montón. claro, porque hay un mercado ahí de Ujú. niñas y de niños que lo quieren leer, que quieren leer sexo y romances adolescentes. Sí, uy. Sí, yo tuve esa época donde leía romances como que eróticos y, y era muy divertido. Uno de mis favoritos era uno de la época como que antigua, así, no me acuerdo de qué siglo, pero era como siglo XVI, así. Y era como que así súper explícito. Y me gustaba porque esa época como que se supone que era todo prohibido, ¿no? Pero bien, hacían unas cosas que, madre mía. Sí, por eso a mí también me gustaba eso, siempre volvemos al fanfiction. Por eso también me gustaba, porque era un acercamiento al sexo que no era visual, ¿sabes? Que no era como el porno horrible, en plan súper fuerte, sino era Sí. como un, Era tu mente como que... era como un porno que podías leer y te lo tenías que imaginar, Claro, que también estaban que es muy describiendo ahí el estimulante. escenario. Sí, eso estimula total. Sí, pero siento que eso me imagino que se va a ir incorporando de repente en más estudios y más como que maneras de ver la escritura como, sí, como una herramienta de exploración y que potencialmente podría estar como que a la mano de todos, ¿no? Pero creo que eso pasa de repente también con otras áreas de creatividad, ¿no? De visual o cosas así, porque también algo que, o sea, si podemos reflexionar un poco el tema del idioma y de cómo también a través de la escritura se ha impuesto tanto, como que todo este legado como que colonial y de imposición de lenguas, em, que creo que hoy en día como que es una tarea también que se ve como que pendiente, ¿no? De ver cómo se pueda hacer paso para que no siga sucediendo la imposición y para que verdaderamente se respeten todas las lenguas y que tengan como que el mismo espacio fuera y dentro de la academia, creo, ¿no? Porque también creo que Sí, tiene que haber como que ese espacio, porque si vivimos en un mundo donde lo respetable, entre comillas, se mantiene ahí, es importante que también esté ahí, ¿no? sí, o sea, igual también como hay como mucho debate, ¿no? En plan, el tema de a qué punto queremos que lo indígena o lo originario, las culturas entren en el mismo mundo y en el mismo sistema, ¿no? Del occidental moderno en cuanto, pues, universidades, hospitales, creación, ¿no? Como pasar todo ese conocimiento en estos formatos, ¿no? Y es como súper jodido también porque creo que ahora mismo creo que vivimos como esa etapa de, vale, muchos hemos crecido en ciudades, ¿no? Y nos hemos desconectado pues de prácticas ancestrales, por llamarlo de alguna manera, porque no conozco el término específico, pero claro, sabemos que hay prácticas que han prevalecido de generación en generación, pero no ha pasado con las lenguas, ¿no? Y muchas lenguas las hemos ido perdiendo, no lo hemos aprendido. Y claro, cuando se pierde también la lengua, pues se pierde una manera de ver el mundo. Y eso quizá sea más difícil de rescatar, ¿no? Porque yo creo que eso ya va a ser como parte de nuestra reinvención, de adaptar esa lengua pues a nuestra propia experiencia, ¿no? Pero yo creo que también en ese paso, que va a tener que ser como una adaptación, creo que inevitablemente, pues no vamos a poder rescatar eso originario que se habla, ¿no? Porque a veces parece que se pone en un pedestal o como algo puro, aquello que se llama indígena o originario, y creo que también hay que, no sé. Sobre eso que tú comentas, creo que imagino que tú también le sigues. Ahí está la cuenta de una chica en Perú que se llama India Escribe. ¿Te Sí, suena, no? Meche.
Mm. Entonces, me encanta su biografía. Pone, la India escribe y rompe con el mandato colonial que le entendió analfabeto. Entonces, también estamos escribiendo con el mismo lenguaje de los colonizadores para expresar ideas contrarias a ella. O sea, es como... Entiendo que es subversivo también. Ella se nombra como una persona que crea, básicamente, ya sea ya sea poemarios o ya sea post o ya sea vídeos, como pueden ver en su Instagram que Cindy escribe, Mm. y es de una manera también reivindicar, o sea, no es volver a lo otro porque el otro ya se perdió, entre comillas, o se va perdiendo, sino como reinventar eso, ¿no? Sí, total. O sea, de hecho, esa parte del alfabeto que escribe es justamente lo que compartimos después. Le mandé mi fanzine Mm. aquí haciendo autopromoción y me dijo, ojo, es verdad que el tema del analfabetismo, claro, porque en Perú sucedía de que se dio el voto universal como en 1800 y... No, perdón, ¿qué hablo? En En la este reforma, en la reforma agraria, 1980, sí, en la reforma agraria, 1970, sí, en 1980. los 70 sí, 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 60, sí, 70. 70, 80. Y pucha, claro, o sea, los que no hablaban y escribían en español eran analfabetos, ¿no? Aunque pudiesen hablar quechua, etc. Entonces toda la gente que hablaban estas lenguas, pues se les consideraba analfabetos. Y era como que, claro, otra vez como pasar otra... Y hasta la actualidad, ¿no? Hoy día lo vivimos, en plan. Sí. No sé, o sea, creo que al final como que ese pasado no es tan pasado, o sea, en ese sentido que Sí, se siguen permaneciendo ahí vainas. en las elecciones sobre todo se pudo ver como que hubo un momento donde, bueno, o sea, cuando ganó Castillo y ha ganado, ya por favor, eh, ganó, ya, ya. Eh, no sé, no creo que Keiko escuche nuestra podcast, pero si hay alguien que votó por Keiko, por favor ya, tomen su té, sí. Eh, pero bueno, o sea, eso mismo, en el momento en el que gana, hubo tanta gente que renegaba de que las personas que vivieran en lugares tal vez como que más considerados lejanos de la capital, ¿no? Personas de repente que sí hablan como que quechua, solamente quechua, o aymara, o sea, lenguajes originarios que como que esas personas eran que no deberían votar, ¿no? Y eso era tan horrible, o sea, pero es como esta construcción que todavía sigue vigente de pensar, de linkear como que el no saber el idioma, entre comillas, oficial, con la falta de conocimientos y la ignorancia, ¿no? Claro, total. Como también una deshumanización completa, o sea, porque le estaban quitando el derecho a votar, a emitir su voz como persona, ¿no? Claro, sí, de hecho, o sea, me acuerdo de un comentario de mi madre, hola mamá, que decía, cuando le dijimos, yo con mi hermano estábamos hablando del tema de las lenguas y mi madre diciéndonos, pero ¿para qué quieren aprender quechua si ya poca gente lo habla? Y es como, pues justamente por eso, mamá, queremos aprender quechua. Y es como que mi madre, por ejemplo, entiende algunas palabras y claro, el que hablaba era mi abuelo. Y Pues sí, eso, sí, o sea, yo por ejemplo un tiempo yo pude como que trabajar de la mano, bueno, cubrí básicamente un grupo de charlas en quechua en la Casa de Literatura en Lima. Y eran unas chicas maravillosas que lo dirigían. Ahorita no me acuerdo del nombre de Janet, pero había una chica más, perdón. Pero bueno, o sea, era... Y precisamente también una de ellas era segunda generación de personas que habían emigrado de otras provincias, una de ellas de Cusco, otra de Ayacucho, si no me equivoco, y precisamente como que otra de ellas era tercera generación, y ambas lo hablaban como que muy poco, ¿no? Conocían algunas cosas, tenían ciertas nociones, pero querían comenzar a practicarlo mucho más para precisamente que no se pierda, y a través de la Casa de Literatura se pudo hacer ese conversatorio. Y bueno, o sea, la realidad era de que en realidad sí tenía mucha gente que iba, que querían practicar y querían como que, y no solamente eso, querían que se reivindicara y que muchos más servicios del Estado estuvieran en todos los idiomas que tienen que estar. No, por Entonces ejemplo, o eso, sea, sí. si alguien está interesado, o sea, la municipalidad de Lima sacó como hace unos meses talleres por Zoom Ah, de mira. quechua, sí, y está en YouTube, o sea, son como clases de 1 hora y es Ujú. como quechua básico, o sea, es una manera muy simple de acercarse Sí. al idioma y está financiado por la municipalidad, o sea, yo recuerdo que me apunté, pero nunca me llegué a conectar a ningún Zoom, coño.
No, Right. el que vi también era la Biblioteca Nacional, también ha sacado incluso de quechuas por ejemplo, Huanca. Vi que habían puesto dos programas de quechua Huanca, ¿sabes? Y es como Oh, que, jo, wow. o sea, a ese nivel. Claro, Y qué es, bien. Y lo mismo uso para también otras lenguas, ¿no? El aymara, las lenguas mm, también que se hablan en la selva. Lo que también es, o sea, para mí ha sido importante saber y conocer como que todas las lenguas que se perdieron en la costa. mm, O sea, eso fue uno de los primeros lugares donde se desaparecieron por completo los idiomas que se hablaban ahí. Entonces es también parte de como que el linaje de donde ha venido mi familia y cosas así. Bueno, mi lado paterno de China, tampoco el idioma nunca nos llegó, ¿no? O sea, bueno, aparte que no tengo mucha relación con mi padre, pero en general es muy poco, él no habla mandarín ni nada y creo que solamente es mi tía con la que lo aprendió. ujú. Entonces eso, por ejemplo, también ha sido un tema, siento que es como una deuda que tengo de alguna forma y que me gustaría tenerlo, porque siento que, no sé, es como, no sé si es simbólico o qué cosa, pero hay como una conexión. Desconectas con un mundo Sí, cuando desconectas de la lengua. Sí, yo también lo siento. O sí. sea, o sea, siempre me emociona esto, ¿no? Pero, o sea, yo me despedí en quechua de mi abuelo pero es que es eso, es que hay cosas que solamente puedes decir o entregar en el idioma que la persona siente, ¿no? Y, por ejemplo, mi abuelo se emocionaba mucho y cuando venía gente de Ayacucho, donde era él, hablándole en quechua, ¿no? O sea, era como que de pronto veías que su semblante cambiaba, su actitud cambiaba y se sentía cómodo porque mi abuelo era una persona que muy callada, que estaba en casa, hacía los quehaceres de casa porque claro, mi madre estaba trabajando todo el día y mi padre no vivía con nosotros. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Cuando reconectas con esa lengua, reconectas con muchas cosas que no es solamente lo que vas a decir, ¿no? Ujú. Sí, eso, y yo espero que precisamente, o sea, como vemos algunas iniciativas que se están poniendo en lugar para poder dar esas oportunidades a muchísima juventud que estoy segura que va a querer aprender, Aunque porque sea si está palabras. claro, porque si estamos como que aquí nosotros que, no, o sea, que estamos justo de repente en este cambio de paradigma de reivindicar muchas cosas, siento que los que vienen incluso con más fuerza, ¿no? Con más ganas de decir como que no, o sea, quiero como que saber, o sea, quiero conocer y quiero que, si las herramientas están disponibles, Claro, mucho y mejor. poner en valor lo mismo que dice el que le decía a su mamá Trisa, pues yo imagino que también mi familia igual nadie se plantea porque mi abuela fue la última persona que hecho hablante, ¿no? De la familia. Y nos quedan palabras, expresiones, Mm, pero eso por nuestra abuela sobre todo, pero ya es como imagino que es como una tarea que tenemos, las que quieran, obviamente no todo el mundo, pero sí, total. poner en valor, ya aprender la lengua, bueno, pero lo veo un poquito más complicado, pero poner en valor y reivindicar y sobre todo perder la noción de que una lengua es menos válida que la otra, Ay, Sí. ¿no? sí, el otro Ujú. día, Angelo, hablando con tu madre, estábamos viendo una historia Hmm, de la manifestación del orgullo en Huancayo y ponía hmm, Huaylacas. Y hmm. tu madre decía, ay, eso es lo que me decía mi madre, mi abuela. Y claro, lo buscamos y era como personas, bueno, eso, socializadas como hombres que se travestían durante las fiestas. Eso le decía mi abuela a mi mamá. Sí, hijo, o sea, siento que, por ejemplo, mi mamá tampoco, también es a veces porque nuestras vidas no disponen del tiempo Mm, necesario para aprender. Si, por ejemplo, si mi madre o mi familia hubiese tenido una vida acomodada de verdad para aprender darte el tiempo, un sí, idioma, o sea, de verdad es jodido. sí, Y total. por eso siempre como que pongo en valor todas las cosas que tú haces también desde aquí, porque o sea, si nos puedes contar como las cositas que vienes haciendo o que intentas Ah, impulsar desde, sí, desde la precariedad. Ay. sí, desde la precariedad, eso es. Sí, y bueno, pues, o sea, lo primero que hice como producción así de iniciativa fue lo del fanzine que saqué el año pasado en noviembre, justamente para el final del POPS, ¿no? Porque estuve justo en el último curso que era en el Matadero, ahí estuve. Y claro, en forma de agradecimiento, tanto para ellos como para la Asociación Avia Yala, que este jueves tenemos graduación, Se gradúan por fue fin. como traspasar toda esa experiencia o ese conocimiento y también sentir en ese textito, ¿no?
poniendo fotos de mi familia, ¿no? De mi madre, de mi tía, de mi abuela, de mi abuelo también aparece. La portada ¿cuál es? O sea, Ah, es un paisaje, ¿no? sí, la portada es justamente, estuve el año pasado, en enero del año pasado, en Jauja, que es la tierra de mi abuela, Mm, por línea materna, y ahí estaban enterrados mis bisabuelos. Entonces, pues ahí lo que se ve es justamente la cumbre que lleva al cementerio y el río Mantaro, qué bonito, jo. de fondo, que es el Valle del Mantaro, ¿no? Toda esa zona es el Valle del Mantaro, donde sale el Guayla, que es más de Huancayo, pero bueno, sigue siendo el Valle del Mantaro. Y eso lo quise poner de portada porque, bueno, pues igual es eso, es como una imagen que cualquiera lo ve de fuera y dice, ah, pues la típica imagen de Windows. Pero es eso, es como un pueblo perdido que, coño, pues para mí es El título, importante. di el título del fanzine. Sí, el fanzine se llama Chole soy y no me compadezcas, un quechua tan lejos y cerquita del Sonjoy, que es pues eso, ¿no? Viene de dos partes, una que es como pues el nombre de la canción, Chole soy y no me compadezcas, ¿no? Que en principio es la canción, y no me compadezcas es el nombre de la poesía de Boris Elkin, que es un argentino, que es el autor de esas letras, ¿no? Y bueno, luego la otra parte de cerca y lejos del Sonjoy, Sonjoy es corazón, mi corazón, y claro, por eso, ¿no? Porque lejos por la distancia física, ¿no? De estar aquí en España, en Europa, etc., y a través de un mar, un océano, ¿no? Alejados, pero también cerca porque los llevo dentro, ¿no? Y tú conseguiste llegar a mover el fanzine, ¿verdad? Con Traficantes de Sueños. Sí, tuve 10 ejemplares allí, también participó en el Pichi Fest y ahí en el mismo local, entonces pues esos se agotaron, y saqué otros más también para el Esquizomic Fest de Sevilla, y bueno, me parece que quedaron, porque les mandé 20 ahí, y sí que quedaron, no sé cuántos habrán quedado, pero creo que todavía quedan allí en una librería de Sevilla que ahora mismo no recuerdo. Pero están en sus redes Pero sociales estás y ahí también pueden estás solicitarlo en una online. librería de Sevilla. Y si no, pues me lo piden a mí. Claro. @Trixia Chinchay. Sí, pero bueno, también es eso que a través de como que todo estos como que mm, creo que contextos llenos de tantas dificultades y contradicciones en varios momentos de no saber un poco si estar dentro de como que este sistema academicista o si estar fuera, ¿no? Como que estas conversaciones tan complejas, al final creo que los movimientos que uno va teniendo pueden ser como estratégicamente em, transformadores, ¿no? Si no es para tanto para afuera, sino más bien para adentro, que creo que es lo más... Y de ahí Sí, como que se puede expander, ¿no? Claro, como lo de tu taller de escritura creativa. sí, yo creo que Ujú. también sale como casi, no sé si natural, a veces hay que forzar mucho, sobre todo cuando hay que hablar, hay que tratar con instituciones blancas, ¿no? Con instituciones españolas también hay que meter mucha presión, pero dentro de nosotros sí como que se van desarrollando de manera natural, en plan, porque entre nosotros mismos cómo nos conocimos, ¿no? Cómo vamos conociendo a la gente que nos va influenciando, y sacar el taller, pues es eso, ¿no? También nace, pues eso, como de una vaina propia interna Ay, Dios de mío. eso, pues de que, jo, pues aquello que he vivido a solas me gustaría compartirlo con más gente, y que si les cuesta hacerlo, porque así como yo he tenido tantas trabas de creerme capaz de que puedo escribir, pues sé que esa traba también lo tienen muchísimas personas, y crear un espacio que sea cómodo en el que podamos ser todas racializadas, disidentes y migras, ¿no? O sea, creo que es como hay pocos espacios así, porque al final normalmente los talleres de escritura se dan desde pues eso, ¿no? Como un recoveco del propio academicismo, ¿no? De gente que viene de filología, de gente que viene de un posgrado de escritura creativa, de gente que te va a decir se escribe así, se escribe así, ¿no? Y que muchas veces pues sí que hay espacios de libertad y de intimidad en la escritura, pero no te lo plantean de esta manera, o por lo menos yo no lo he sentido así, ¿no?
haciendo una excepción con Artemisa Semedo, que fue la primera con la que tuve clases de escritura creativa, y la verdad que tenerlo con una persona racializada que te da como pautas de escritura más allá del dolor, que era donde normalmente yo escribía, y escribir desde otras sensaciones o desde otras cosas que son como más comunes a todos, que no necesariamente tienes que ser un experto de la literatura ni haber leído mucho para poder desarrollar escritos, sino que te da pautas muy cotidianas como para poder abrirte a escribir, ¿no? Y eso para mí la quiero mucho, Artemis. Nada, yo nada, estoy muy contenta. Estoy muy contenta de que hayas podido estar en ese espacio, que no sé si seguirás, está ahí como está en el aire. Sí, en principio, a ver, no hay nada firmado, Claro. pero sí me han dicho de que para septiembre continuamos, y también les pedí de que, bueno, todo lo que vayamos a escribir de publicarlo, y me dijo de que sí, la coordinadora. Y así que bueno, pues los que se quieran apuntar, estaremos septiembre, octubre, noviembre, Qué guay. y la publicación seguramente salga para diciembre. Para Navidad. Genial. Para Sí, regalarlo. de regalo. Yay. Ven a mi casa, está Navidad. Sí, bueno, más para el solsticio también, que es una época súper bonita. Bueno, sí, no sé, muchas gracias. Y yo también la verdad que, bueno, a partir de ver como que escrituras tan potentes y eso, siento que hay la posibilidad de reimaginar ciertas estructuras y hacer como que nuestro, que sea como que de todos, ¿no? Esas herramientas de expresión que existen, ¿no? Y que pueden como que eso sanar, que pueden como que hacer cosas muy positivas. Yo rescato mucho, por ejemplo, la poesía también de Gretel. Gretel Sí, Guadalmicha. Gretel Guadalmicha, sí, y bueno, también de Nayare Montes, Oh, que wow. sí, ajá, que como que eso son, Yes. no sé, a partir de ahí también sentí que como que ver como que la poesía también como eso, o sea, como que algo tan, no sé, tan bonito y tan sentido y eso, más como que, no sé, ese tipo de A poeta. ver, o sea, eres un ejemplo de que podemos publicar. Total, Tenemos Sí. amigues total. que Que también tienen publican. sus poemarios, también los Eso, pueden que se ver en sus redes. autopublican Sí. y que hay gente que nos quiere leer, que tenemos cosas que decir interesantes, Sí. y hay gente que quiere apreciarlo, luego hay gente que critica también, pero, oye, Siempre habrá. pero bienvenidos sean. O sea, yo, por ejemplo, pienso, por ejemplo, en lo que me rodea ahora mismo, que ahora mismo tenemos como unos cuantos libros, por ejemplo, el del colectivo Ayú, el de Devuélvanos el Oro, que es una recopilación muy fuerte, gráfica, texto, poesía, carteles que se hicieron, vídeos de YouTube, de, literalmente capturas de vídeos de YouTube. O sea, podemos hacerlo y si tenemos las ganas y no sé, pues puede ser que puede salir adelante. Para mí, Trixer es un ejemplo de cómo te he visto todos estos años, en plan el camino que estás llevando y cómo vas sacando tus cositas. Y joder, no sé, para mí es inspirador. Ay, gracias. Pues sí, no sé si quieren pasar a una parte de recomendaciones ya para ir cerrando, ¿les parece? Sí, por De ejemplo. repente recomendaciones literarias. Claro, por ejemplo, la otra escritora peruana de la que estábamos hablando antes también, que es la Gabriela Wiener, que es periodista y escritora. Sí, gente cerquita, además, Claro. todos. O sea, que puedes leerlos y hablar con ellos en Madrid. Claro. Y luego la Daniela Ortiz, pero Daniela no tiene tantas publicaciones así, ¿no? Sí, son como más Lee como... el título. Así es. Eso, por ejemplo, ABC. Daniela Ortiz, que es una artista visual también y Sí, como plástica. esa sí. plástica, también tiene como publicaciones editoriales. Una de estas las tengo porque se la robé a Leyu, que es el ABC de la Europa racista, que es algo muy simple realmente, son como ilustraciones y con la letra con el abecedario, con el alfabeto. Bueno, por ejemplo, podemos leer la T de Trixia. Por ejemplo, los turistas europeos viajan a nuestros territorios sin ningún visado, gastan poco dinero y tienen un trato tóxico con la gente. En nuestra tierra se comportan como tiranos del paternalismo con la caridad y el exotismo. El paternalismo también es racismo. Entonces, como que toda esta publicación está hecha en clave como si fuese para niños, ¿no? Como imágenes de niños, pero está hablando de temas muy heavy. Es como yo lo veo como un acercamiento muy guay para adolescentes o para niños que estén en primaria para hablar de antirracismo, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo
Sí, creo que va por ahí de poder como que tener estos referentes donde se hablan de temas como que duros, pero de diferentes maneras, con mucha creatividad, Claro, es con hablar mucha de vida, manera sí. creativa de cuestiones que a lo mejor no te quieres tragar una conferencia, a lo mejor lo quieres leer en Claro. un poemario, en un Eso también, lo de los fanzine. textos confusos, densos, como que eso también es algo que limita mucho. O sea, eso sí, yo recomendaría a todas las personas que no han leído Arguedas todavía, que lean a José María Arguedas, sea Y no Yaguar. Mario Vargas Llosa. Sí, sí. No más Mario Vargas Llosa en un país de Arguedas, por favor. Same. Sí, o sea, eso, Jaguar Fiesta también es una lectura que es corta, es muy bonito. Y bueno, ya si tienen más tiempito, Ríos Profundos, Ya, dicen que esa también es canción. bonito, sí. Así que, pero bueno, de repente ahí está, puedes también salir de aquí un club de lecturas Sí. interesante. No, aquí Gabriel está diciendo. Gabriela se opone. A mí mándenme vídeos y ya. No sé, a ver, sí, oye, pues a lo mejor puede ser tu club de lectura y tu club de escritura al mismo tiempo, ¿no? Ah, Sí, mira. también Voy a plantear podemos algo hacerlo. así. Sí. Sí, no, sí, es que sí, Además que conmigo con calma, porque lo lento. Ay, sí, Con claro. Sí, guías, es que con tengo- guías, full. ¿Cómo con guía? Con las guías que me comentaste, como que resumen eso. Manuales. Manuales, Con los manuales, sí. los manuales. Ya, wow. Nada, Trixia, un placer tenerte con nosotros, con nosotras esta semana. Ojalá vuelvas y nos cuentes pues cómo fue la publicación que viene en diciembre de este año. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme y pensar en mí. Y nada. espero ¿Y les cuáles haya son tus gustado. redes una Y vez ahora, más? ¿cómo te podemos encontrar? Sí, en Instagram como @trixiachinchay. Y ya está, en verdad, como que publico cositas por ahí. A veces. A seguirle. Y bueno, nosotros también compartimos nuestras redes. Sí, otra vez, pues Ok. Gatiola en Instagram y en Twitter, que escribo mucho por ahí. Gatiola Drag. Sí, pero no se pierdan todos los beefs que hay por Twitter. Todos los memes de Gatiola. Sí, ahí está entretenido. Y bueno, ellos sí en Instagram como @indeframe.itf y @SofiaWongM. Y bueno, sí, eso es un poco. Yo lo he disfrutado mucho hoy. Suscríbanse, Sí, suscríbanse. al canal de Spotify. Bueno, es que no sé cómo se dice canal. ¿Cómo se dice? Bueno, el podcast, A como nuestra quieran página, seguir. nuestra página de Spotify. Den a la campanita para recordar, compártelo por todas sus redes. Sí, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao. Chao.